Bueno, perfecto, pues vamos a comenzar yo creo ya. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Muchas gracias por estar aquí y hoy vamos a hablar en este webinar sobre los equipos que trabajan en remoto. Queríamos hacer algo sobre esta realidad que viven y que practican muchas empresas. En su día ya con el COVID en Belvin nos tocó adaptarnos a la nueva realidad, hicimos varios estudios, estuvimos informándonos mucho, se han hecho muchos trabajos con equipos que trabajan en remoto y lo que queríamos hacer en este webinar es poner un caso real, pues que nos pueda aportar ideas, que nos dé una visión de los problemas a los que se han afrontado a la hora de trabajar con equipos que no trabajan en oficina y, bueno, conocer una experiencia de primera mano, ¿vale? Entonces, antes de presentar a nuestra invitada, unos datos, ¿vale? Para que veamos un poco cómo está hoy en día la situación del trabajo en remoto, ¿vale? Porque en uno de los últimos estudios que ha salido, en España el 14,4% de las personas relataban trabajar de forma remota o híbrida. ¿Vale? Este porcentaje del 14% está por debajo de la media europea, que está aproximadamente en un 25%, y por debajo de países como Holanda, Suecia, Finlandia, que son los que lideran estas estadísticas, que andan entre el 45 y el 50% de personas que trabajan de forma remota o de forma híbrida. ¿Vale? En su día, cuando la mayoría de los trabajadores nos tuvimos que meter en casa por culpa del COVID, se hicieron varios estudios y en un estudio de Gallup de Estados Unidos, el 56% de los trabajadores a tiempo completo relataban que podían hacer su trabajo de forma efectiva en casa. Entonces hay una demanda de trabajar en remoto. Y como todo, pues todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Antes de nada, aclarar que nosotros en Belvin no estamos ni a favor ni en contra del trabajo en remoto. Lo que sí que estamos a favor y es algo indispensable para todas las empresas es que los equipos trabajen de forma eficaz, que trabajen con unos objetivos claros para conseguirlos. ¿Vale? Y muchas empresas pueden o no instaurar el trabajo en remoto, pero no se pueden permitir que sus equipos no trabajen de forma efectiva. Entonces, dentro de las ventajas de trabajos híbridos o remotos, pues para muchas empresas resulta más rentable, promueve la flexibilidad, promueve que los empleados tengan mayor balance entre el trabajo y la vida personal. Y hay una encuesta de IWG que encontró diferencias significativas entre trabajadores en remoto en el ejercicio, en la calidad de las comidas y en el descanso. Como tiene una explicación bastante clara, ¿no? El poder estar en casa, pues ayuda a realizar estas actividades. Sin embargo, pues es verdad que a veces se obstaculiza la comunicación, al estar fuera no es tan fluido como estando en una misma oficina o en un mismo entorno. Las decisiones se pueden tomar de forma algo más lenta y pues puede erosionar esas fronteras entre lo laboral y lo personal al trabajar en casa, ¿no? Pero bueno, una vez dichas estas nociones teóricas, paso a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Sofía Cafaro. ¿Vale? Sofía es CEO de una empresa educativa del sector de la salud, trabaja con un equipo 100% remoto, tienen más de 3.000 alumnos, ¿vale? Y empezó su recorrido como project manager en TikTok, donde conoció una gran empresa y cómo operan con sus equipos. Y actualmente se enfoca en construir equipos cohete, que son equipos que combinan el foco en la agilidad, en la autogestión y tratando de no renunciar al equilibrio personal. Pues nada, Sofía, primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Nosotros conocemos tu caso de primera mano, pero nos encanta que lo quieras compartir con toda la gente que está aquí, ¿vale? Entonces, te voy a pasar la palabra, pero antes de pasarte la palabra, dos cositas para los asistentes. La sesión será grabada, con lo cual una vez acabemos recibiréis la sesión grabada para poder verla, ¿vale? De todas formas, si tuvierais cualquier problema, contactáis con nosotros. Y si tenéis alguna pregunta, tenemos a nuestra compañera Lorea que está en el backstage, que gestionará las preguntas y nos las pasará al final de la sesión. O sea que si tenéis alguna pregunta,
pregunta la podéis poner en el chat y Lorea va tomando nota de todo sin ningún problema, ¿vale? Sofía nos va a contar su caso, pero tanto ella como yo estamos abiertos a que preguntéis, nos comentéis vuestro caso particular, si tenéis alguna duda, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pues listo, Sofía, lo dicho, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Gracias a ti, Roberto, gracias a ti por la presentación y bueno, por abrir este espacio también para discutir sobre algo que creo que todo el mundo se lo ha preguntado alguna vez. Quien no ha tenido la oportunidad de trabajar en remoto, seguro que tiene algún amigo o algún conocido que está trabajando en remoto y dice, uff, tiene sus partes buenas, sus partes malas y anda ahí un poco dubitativo y quien gestiona equipos más aún, porque está la gran duda de ¿qué hago? Estoy perdiendo talento por no ofrecer esa flexibilidad, pero a la vez la gente está aquí, entonces genera muchísimas dudas y bueno, en este caso estoy aquí para contar un poco mi experiencia. Eh, a ver, por contar un poco todo el camino hecho desde el inicio, les digo lo principal, y es que nosotros teníamos un equipo increíblemente talentoso en el cual yo estaba súper, súper contenta y hubo un momento en el cual ya no parecía lo que era. Me explico mejor. Todos estaban súper comprometidos, había un montón de ideas, todo parecía que iba genial, pero en un momento todo eso se empezó a volver un poco caótico, ¿vale? Entonces, les estoy comentando todo el trasfondo de qué pasa cuando un equipo 100% remoto no rinde al máximo, pues que hay problemas, así como en una oficina puede pasar exactamente lo mismo, el sentir de que el equipo no está rindiendo, en remoto pasa también. Entonces, ¿qué empezamos a sentir? Que había reuniones interminables, que había millones de ideas que no llegaban a buen puerto, proyectos que no se terminaban de concluir nunca y quedaban a medio camino, y esto empezó realmente a frustrarme a nivel personal bastante porque no entendía qué era lo que podía estar pasando. Entonces, esto fue el año pasado y aquí lo que empezamos a darle vueltas era cómo hacer para realmente lograr que este equipo funcione a tope, que funcione genial, incluso estando en remoto. ¿Por qué? Porque lo primero que se me vino a la cabeza es, esto no funciona, mejor volver a trabajar en presencial. Yo antes estaba trabajando presencial 100%, entonces estaba como idealizando esa situación de, bueno, seguro que es mucho más directo, más claro si nos vemos en presencial y todo se soluciona más fácil. Y ahí fue un punto de quiebre bastante fuerte en el cual empecé a decir, espera, ¿qué estoy haciendo? Creo que estoy idealizando un poco la situación, no es realmente así porque probablemente ni siquiera el equipo quiera trabajar en remoto. Y aquí empezó a pasar lo que efectivamente tenía que pasar. Aparte de que las reuniones se volvían eternas, todo era un poquito caótico e incluso la sensación de que, al menos era mi sensación de que cada uno iba por su lado, ¿no? Esta sensación, este miedo que todo el mundo tiene de decir falta cohesión. Entonces, cuando me vino esta sensación de mejor presencial, fue cuando me di cuenta de que en verdad no era la estructura, no era el remoto como tal, sino que era el cómo estábamos haciendo el trabajo remoto. No era realmente si es una reunión presencial o virtual, era toda la dinámica de una empresa en remoto, cómo tiene que realmente ser. Y este fue el principal punto en el que dije, espera, esto lo tenemos que gestionar de una manera diferente. Entonces, lo que les quiero compartir en este momento son un poco el resumen de esas tres claves que viví como gestionando este equipo y cómo superamos cada uno de los obstáculos hasta el día de hoy por decir, vale, tenemos un equipo que funciona full remoto y mejor que muchísimos que van a la oficina. Entonces, la primera cosa que hicimos fue justamente implementar roles. Entonces, la primera clave, si tuviera que definirlo en tres claves rápidas, son la primera clave, definir roles clarísimos. Y esto puede parecer muy sencillo, puede parecer que sea algo lógico, pero realmente no es tan así, porque el caos en una empresa remoto se vuelve más indetectable, es más invisible, porque cada uno está en la suya, es difícil realmente de percibir las cosas como en presencial. Al final, cuando estamos en presencial, te das cuenta hasta si alguien está mal, si no, es todo más sencillo en ese punto, ¿vale? Y lo que empezamos a notar es que
estas ideas, que había muchísimas ideas, tenemos un canal específico donde solo hablamos de ideas, y para que se hagan una idea, para la redundancia, había sobre las 300. Entonces, el equipo estaba comprometido, el equipo estaba contento de decir, vale, esto tiene tirón, pero yo sentía esa sensación constante de estar apagando fuegos, de que todos íbamos apagando fuegos y que todos íbamos con la lengua para afuera. Entonces, aquí lo que implementamos fue un mix entre roles Belvin y unificarlo con la sesión mejor dicho, el momento de feedback de performance del año. Y fue lo mejor que pudimos hacer porque ahí unimos de manera perfecta el feedback, pero de manera súper impersonal. Entonces aquí lo que hicimos fue aprovechar que Belvin nos da esa representación de los roles, de la percepción personal y del resto, para dar ese feedback de manera no personal, sino simplemente verlo como desde afuera. Mira, esto es lo que ve la gente, está pasando esto. Igual la magia se dio un poquito después, que ahora les voy a contar lo que pasó luego. Pero fue el primer punto en el cual empecé a hacer esos pequeños clics de decir, vale, este caos no solo está afectando el día a día a nivel de performance, de decir no llegamos a los objetivos o no se están completando estos proyectos, sino que una de las cosas más graves era que las personas más estructuradas realmente lo estaban padeciendo. Hay personas que no les va bien simplemente ir a 4.000 por hora, y es lógico, y es un tipo de personas que necesitamos en todos los equipos, pero cuando la tendencia arrastra, lo que suele suceder es que esas personas empiezan a sufrir en silencio, básicamente. Y si le sumás a que pueden ser incluso personas menos extrovertidas, puede generar un problema grande. Y aquí Claro. lo que efectivamente... Dime. No, básicamente, por si no me estoy perdiendo nada, Sofía, lo que pasaba es que tú tenías claro que tenías un equipo con talento, que sabías que tenías personas que podían dar mucho, y por alguna razón el equipo no funcionaba, o no funcionaba por lo menos todo lo bien que tenía que funcionar, que eso es Exacto. una cosa que sucede muy a menudo a muchos managers en empresas de todo tipo. Claro, cuando esto sucede, lo primero que intentamos hacer es buscar un culpable. Entonces, a veces buscar el culpable en el trabajo en remoto es como una explicación fácil, pero que no tiene por qué el traer a esa gente a oficina, el mejorar esos problemas que se estaban dando de reuniones eternas que se dan en presencial, exactamente igual, de gente que está rodeada de gente muy enérgica y necesita su tiempo y lo está sufriendo, y lo sufre en secreto, por así decirlo, porque además va con su rol, ¿no? Los roles implementadores, finalizadores, que quieren ser perfeccionistas, que les gusta todo estructurado, etcétera, no son roles que suelan hablar mucho, que suelan quejarse mucho, etcétera, con lo cual se estaba dando algo que quizá no tenía tanto que ver con trabajar en remoto o no, sino con que los equipos no funcionaban del todo, ¿no? Exactamente. Y aprovechas la evaluación de final de año para aplicar Belvin y para dar este feedback un poco donde también reciben un poco el feedback de sus compañeros, por así Exactamente. decirlo. Fenómeno. Exactamente. Lo que estábamos viendo básicamente era que el primer punto fue el analizar los perfiles de cada uno. Eso fue como el primer clic de decir, vale, ahora entiendo muchas cosas. Y fue como fue un parón realmente en el cual tuvimos que, de hecho, parar muchos proyectos y priorizar esto, porque ya estaba siendo un problema. Ya me había dado cuenta de que mucha gente estaba sufriendo en silencio. Habían proyectos que de verdad o sea, llevaban meses y no avanzaban, millones de ideas, mucho pivoteo, mucho cambio de foco repentino, y efectivamente, luego todo cobró muchísimo sentido cuando hicimos no solo la sesión individual, que ya de por sí fue espectacular para dar feedback de una manera diferente, que no es solamente lo que yo percibo, sino es lo que percibe todo el mundo, cómo tú también te percibís, y empezar a encontrar para quien no esté tan familiarizado con Belvin, al final lo que surge es que cada uno logra tener como cierto perfil basado en el comportamiento. Y aquí eso a mí me representó una clave fundamental, porque no es un test de personalidad, no es, mira, tú eres así o eres asá. Entonces eso fue la clave para que pudiéramos hablar de una manera súper neutral, súper imparcial, por decirlo de una manera. Y esto fue la primera clave que digo, realmente ya eso generó un punto de inflexión.
Pero el punto de inflexión más grande fue cuando eso lo pusimos en conjunto, porque hicimos una reunión que en ese caso, ya les contaré más adelante, pero sí que fue presencial, y ahí lo que vimos fue el conjunto de los roles de equipo, el conjunto de cómo estaba compuesto todo el equipo en ese momento. Y ahí si lo vemos, entendemos un poco lo que estaba pasando. Entonces, les voy a compartir pantalla un segundito para que puedan ver cómo estaba compuesto este rol de equipo. Sí, para los que no sean conocedores igual tan a fondo de la metodología Belvin, lo que está comentando Sofía es que Belvin lo que me dice es dentro de los 9 de roles de comportamiento que se han identificado, que se expresan en el trabajo, pues todos tenemos, es como las caras de una moneda, todos tenemos ciertos roles en los que destacamos, que son nuestras fortalezas, ¿vale? Y ciertos roles que están más bajos, pues exactamente igual que en cualquier perfil. Entonces, esos roles, como decía, bien decía Sofía, describen el comportamiento en el trabajo, con lo cual cada rol va a estar asociado a ciertos comportamientos determinados. Y una de las conclusiones básicas de Belvin desde prácticamente inicio de los 80 es que se demostró y se ha demostrado multitud de veces es que los equipos que funcionan suelen ser aquellos que tienen equilibrio en roles. Es decir, cuando ponemos a mucha gente muy igual trabajando en equipo, suele haber conflicto, suele haber estorbos, suele haber choque y esos equipos no son los que funcionan bien, no son los que consiguen sus objetivos, a pesar de que puedan ser gente con muchísimo talento y muy válidas. Cuando se da ese equilibrio es cuando se consiguen los objetivos. Y el círculo pues sirve para poner dónde está cada uno y ver dónde estamos desequilibrados, por así decirlo, dónde falta ese equilibrio. Exacto, tal cual, exactamente. Bueno, ahora cuando vean la pantalla van a entender justamente la falta de equilibrio. Lo explico rápidamente porque no es lo principal en este caso. Confírmame, Roberto, si se ve correcto. Sí, ahora sí, sí que lo vemos, sí. Vale, perfecto. Pues a ver, en breve resumen, lo que aquí notamos es un gran foco de personas investigadoras de recursos. Aquí podemos ver los roles mentales, sociales, por resumirlo rápidamente, y los roles de acción. Los que nos pasaba a nosotros era prácticamente esto, que no teníamos parte de dirección como tal, de estructura, y teníamos un montón de personas, en este caso con muchas ideas, muchos especialistas también, pero muchas ideas, mucho darle al pico, básicamente. Las reuniones nos la pasábamos genial, todo buen rollo, espectacular, pero al final, ¿quién en los roles mentales y en este caso el monitor evaluador, que es un poco la persona que también tiene que hacer ese juicio de decir, vale, qué idea tomamos y qué idea no, inexistente total. Entonces, el problema era muy evidente. Una vez que lo empezamos a construir en conjunto, claro, todo el mundo quedó, ahora entiendo, porque claramente antes de darles el feedback y todo, cada uno se estudió bien el Belvin, qué es, cómo influye, etc. Y fue súper revelador ver esto, porque lo vimos clarísimo, clarísimo el problema. Y efectivamente a partir de acá fue que empezaron los cambios, ¿vale? Entonces notamos que por una parte, la mayoría de nosotros, estos son en base a los dos roles principales que tiene cada uno. Hay un tercero de cada uno que cuando empezamos a hacer esta dinámica que voy a explicar ahora, nos dio un poco la salvación, por decirlo de alguna manera, porque lo que hicimos fue que cada uno asumiera ciertos compromisos de usar el tercer rol como principal en los momentos que hacía falta. Correcto. Esto fue súper positivo en el momento de hablar. Pero realmente la clave principal fue en esa reunión decir, vale, nuestro objetivo, antes de la reunión habíamos planteado el objetivo 2025, la parte más estratégica, todo perfecto, pero la cosa era cómo íbamos a llegar a eso si los meses anteriores venía siendo un caos. Entonces, ahí fue cuando en la reunión empezamos a decir, vale, mis dos roles más altos son estos, entonces, que esto se lo tiene que traer cada uno previamente hecho, entonces yo puedo dar esto otro. Ejemplo, si soy super implementador, puedo dar estructura cuando haga falta. Perfecto, entonces fuimos negociando esos acuerdos de qué cada uno iba a dar en qué momento. Por ejemplo, aparte de el, vale, voy a dar X,
una cosa que nos resultó súper, súper valioso era entender cada uno en qué necesita ayuda. Y esto fue súper bueno, porque empezamos a entender por qué habían pasado ciertas cosas antes. Entonces, lo que causó en pocas palabras fue muchísima seguridad psicológica. El poder abrirnos de una manera muy abierta, con un respaldo de algo que no era, yo creo que tú haces esto, sino que era, mira, necesito esto y no se está dando lo que necesito, porfa, hagamos algo para mejorarlo y llegar a estos objetivos, fue espectacular. Y así es que poco a poco se fue construyendo cada círculo, perdón, el círculo con cada nombre. Cada uno iba diciendo sus fortalezas, qué era lo que necesitaba y así fuimos construyendo. ¿Qué pasó? Que en pocas palabras logramos tener respuestas a, vale, cómo poner límites a las ideas, a los debates, y personas concretas asumieron el rol de que incluso no lo tenían de manera supernatural, pero se pusieron un poco en eso, de decir, mira, yo tengo como tercer rol monitor evaluador, voy a hacer el esfuerzo de ponerme en esta situación, en este rol cuando haga falta. O cómo podemos pasar de todas las ideas que tenemos a implementar, ¿vale? Y los implementadores se les dio el lugar efectivamente para que puedan tomar más protagonismo cuando realmente era necesario organizar las cosas. Obviamente, cambios en roles, personas, es decir, personas que ya no están, personas que entraron, personas que cambiaron de rol porque capaz no estaban siendo 100% alineados, no estaban trabajando 100% alineados a lo que querían. Entonces, primera clave, el tema de los roles Belvin para nosotros fue crucial y fue lo que abrió las puertas de conversación al resto de las otras dos claves que encontramos. La segunda, principalmente, es comunicación intencional. Y aquí, con comunicación intencional me refiero a, no es lo mismo estar en presencial 100%, que tiene también sus complicaciones, pero en online hay una diferencia muy clara entre lo que es síncrono y lo que es asíncrono. Entonces, si no definimos muy bien para qué es cada cosa, pueden pasar las típicas frases de esto podría haber sido un mail o un mensaje, de reuniones que te preguntas para qué estoy aquí, realmente no hacía falta, estoy aquí hace una hora y no se ha logrado nada. O podría haber sido un video explicativo de 3 minutos sin todo esto, pero también es verdad que es importante el trabajo síncrono. Entonces, saber exactamente definir, vale, cuándo es un video, cuándo es un mensaje y cuándo realmente amerita una reunión, a nosotros nos ha facilitado muchísimo el trabajo en el día a día. Porque es verdad que no estábamos aprovechando lo bueno que tiene el trabajo asíncrono, que para todos los que trabajan actualmente en oficina, probablemente les suene familiar el tema de, hey, ¿tienes 5 minutitos? Es un segundo, ya te dejo, dame un minutito, podés meterte un minuto. Todas esas interrupciones que son constantes, o la típica de ponerte los auriculares bien grandes para que se note que estás trabajando y que no te tienen que venir a molestar, eso al final a la gente, por ejemplo, implementadora que necesita trabajar por bloques de foco, es horrible, o sea, realmente es lo peor que les puede pasar y se dejan los que tienen trabajo híbrido ese día en casa para avanzar, para poder realmente avanzar en el trabajo, porque sienten que en el día a día están constantemente recibiendo interrupciones. Eso nosotros no lo tenemos, no tenemos esas interrupciones constantes, pero puede llevarse al otro extremo de decir, vale, como no hay reuniones o como las reuniones son solo para cosas súper importantes, silencio absoluto. Y ese también es otro problema. Cualquiera de los dos extremos es un problema. O el hacer reuniones para todo, o el no hacer reuniones para nada, o solo para cosas muy concretas, solo cuando una persona propone hacer X reunión, también suele ser un problema, porque ahí evidentemente nos aislamos más y lleva a otras consecuencias que tampoco queremos. Entonces nosotros lo que empezamos a definir es eso, de, vale, no hace falta tener menos reuniones, que en nuestro caso sí, pero no solo es tener menos reuniones, sino que las reuniones tengan sentido y que todo el mundo sepa realmente a qué va la reunión, estructurarlas antes, evidentemente, con agenda, que parecen cosas súper obvias, pero que en el momento, el día a día te arrastra. De hecho, con la parte anterior de los roles Belvin, una cosa un poco curiosa fue que lo que nos estaba pasando a nosotros era que había muchos investigadores de recursos, había mucho dinamismo, mucho caos y muchas personas, muchos de nosotros estábamos contentos con ese, no contentos, pero bueno, tampoco
tan mal. O sea, era como, bueno, vamos haciéndolo. Y ahí lo que pasó fue que efectivamente cuando lo vimos sí que había roles implementadores, pero la tendencia arrastra al resto de la gente. Y eso es algo que más si son roles implementadores de recursos, que son más espontáneos, fogosos o como le querramos decir, efectivamente terminaba arrastrando al resto de la gente a también sacar esa parte así. Y esto no, para mí no era nada nuevo porque justo en la acreditación Belvin de hace, bueno, el año pasado, a mediados del año pasado, pasó exactamente lo mismo en presencial. Nos fuimos a acreditar presencialmente, hicimos una de las pruebas con Marianne y pasó una situación muy graciosa al final, que éramos un par de, bueno, bastantes investigadores de recursos, pero concretamente dos, que nos fuimos a buscar cosas. De hecho, hasta hice un posteo en LinkedIn porque es que no podía creerlo, fue como un boom súper grande en ese momento. Nos fuimos a buscar cosas, volvimos, nos habíamos olvidado del objetivo, bueno, todo un desastre, porque la conclusión final fue que la tendencia del grupo arrastra al resto de gente. Y aún así, habiéndolo no solo estudiado, entendido y vivido, volvió a pasar lo mismo. Entonces, eso como lo comento porque es algo que cuando lo volví a tropezar con la misma piedra, dije, vale, realmente esto de que no es solo aprenderlo o solo saberlo, y realmente es aplicarlo, entenderlo, interiorizarlo, es así. Muchas veces incluso nos pasa un poco a todos con diferentes áreas que decimos, esto ya lo sé, esto es obvio. Son cosas obvias, pero que en el día a día te arrastra un poco la rutina o lo urgente, y a mí personalmente se me había olvidado. Si vos me preguntás a nivel teórico, te voy a decir, sí, sí, esto es así, genial, pero en el día a día también podemos caer en esa. Entonces, a nosotros nos resultó súper clave la parte de los roles Belvin y de organizar bien la comunicación. Que estos son los Sí, dos. está claro, lo que dices es graciosísimo, porque nosotros que hacemos muchísimas dinámicas Belvin, es increíble cómo en las dinámicas prácticas que hacemos, los roles, que son roles de comportamiento, salen claramente. La gente se comporta según sus roles, que es totalmente natural, porque al final todos tendemos a comportarnos, incluso a sabiendas de que es algo, estás en una dinámica Belvin donde estamos viendo los roles, tal, etcétera, y casi de forma inconsciente se hace. A mí, yo destacaría de lo que contabas, obviamente la seguridad psicológica es vital para poder trabajar en equipo y la importancia de que obviamente los trabajadores también se dan cuenta cuando las cosas no van bien de que algo está fallando, de que no está funcionando, de que ese equipo no fluye, de que no está consiguiendo lo que se supone que debería conseguir, y el hecho de poder poner los comportamientos delante de todo el mundo sin que eso signifique buscar culpables o buscar quién es el malo de la película, ¿no? Que es que tú has hecho esto, es que no estamos haciendo eso, somos gente válida, estamos todos intentando trabajar, pero claro, si todos somos tan enérgicos, investigadores de recursos, cerebros donde hay ideas, tal, etcétera, lo que decías que arrastra al grupo se ve mucho en equipos como el que hablabas, donde faltan monitores evaluadores, que el monitor evaluador pasa a ser un poco el tiquismiquis, como el que está poniendo las pegas siempre. No le estamos poniendo en valor cuando realmente le necesitamos, porque claro, si no, es lo que pasa, que sí, se toman muchas decisiones, pero al final, a posteriori dices, ¿por qué hemos hecho esto? Si no tiene ningún sentido, si hemos perdido tiempo, tal. Digo, hay un monitor evaluador te hubiese dicho, no, vamos a analizar esto, a ver si funciona, no funciona, etcétera. Entonces, pone en valor a esa gente, a nosotros nos pasa mucho en Belvin que la gente dice, ahora me entendéis, ¿verdad? Ahora me entendéis lo que sufro. Pues seguramente en ese equipo los implementadores estaban sufriendo Sí. porque, como tú dices, se arrastra la dinámica, seguramente un equipo joven, también con mucha energía, aparte de ser investigadores de recursos, pero dices, es que necesitamos a alguien con los cascos puestos ahí a hacer lo que tiene que hacer, porque si no esto nadie lo baja del cielo a la tierra y se queda ahí entre dos mundos. Entonces, sí, 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 claramente, claramente. Y luego otra cosa que no sé si os ha sucedido, yo creo que cuando con el COVID se empezó a instaurar mucho las reuniones online, se hacían muchísimas reuniones. Yo he hablado con muchos profesionales que decían, es que yo sé que el que está ahí conmigo en la reunión está haciendo otra cosa. O sea, está en el ordenador, está la cara, pero está la cara, no está la mente. Él está haciendo otra cosa. Y de ahí la importancia de hacer este trabajo de decir, oye, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Que al final es de lo que se trata.
Todo esto se hace para decir nuestro objetivo, pues bueno, en la mayoría de las empresas es ganar dinero a través de conseguir esto, estas ventas o fidelizar clientes o hacer lo que sea. Cada uno aporta lo que tiene que aportar para conseguir eso. Y cuando todo lo tenemos claro, es cuando realmente las reuniones se hacen porque son necesarias, porque hay que hacerlas y porque hay que hablar de una cosa. Entonces, Sí, bueno, y eso se aprende, obviamente, hay que trabajarlo. Entonces, supongo que todavía estás ahí con pico y pala, sí. todavía. Sí, sí, 100%, 100%. Al final esto, una cosa súper clave de todo esto es que no es que haya simplemente una fórmula de un ABC, y lo vas descubriendo también en base a cómo es tu equipo, porque en nuestra situación lo que pasó fue esto, pero puede que haya otro equipo que el problema sea no se habla a la gente porque son todos súper introvertidos y al contrario, y nadie quiere hacer reuniones y hay otro tipo de problemas. Entonces, efectivamente, nuestro equipo es bastante joven, todos súper digitales, no había ningún problema con esto, pero claro, las reuniones es lo que te digo, eternas, súper buen rollo todo, pero bueno, hay que ponerse Claro, a bajar las ideas a tierra. Y no solo a bajarlas, sino a elegir también cuál, porque a nosotros lo que nos pasaba mucho es tener muchas ideas y nos faltaba ese criterio objetivo de un monitor evaluador realmente de saber cuándo qué. Y más allá de la parte de negocios, que es súper importante tener esa dirección de hacia dónde vamos, realmente si todos los perfiles suelen ser o sea, suelen ser cerebro, monitor evaluador, que les guste crear cosas nuevas, lo que tenés es al final gente espectacular para las fases iniciales de los proyectos, pero para la implementación no tanto. Entonces, eso también se tiene que poner en palabras, porque muchas veces pasa desapercibido el decir, mira, tenemos que arrancar un proyecto. ¿A quién vamos a llamar para X e Y etapa de este proyecto concreto que requiere un montón de creatividad? Por decirte algo, si vamos a hacer un rebranding completo de todo, antes capaz que hacíamos una reunión entera con todo el mundo. Hoy en día no es necesario, pero son dos personas concretas que sé que en esa etapa van a brillar espectacular. Pues para el inicio voy a llamar a esas dos, pero en el medio ya voy a llamar a otra para que empiece a evaluar realmente con qué quedarnos y con qué no. Pero claro, eso al inicio lo hacemos de manera muy intuitiva y la intuición a veces nos juega un poco una mala pasada. Entonces, 100% de acuerdo con lo que comentas y hay que ponerle mucha intención también y asumir de que hay adultos, es decir, que las cosas se pueden hablar. Y eso es una cosa que realmente la herramienta facilita muchísimo la conversación, pero también darlo por hecho, dar por hecho de que podemos tener conversaciones que no sean nada hirientes, que sean súper productivas y fructíferas. Y en nuestro caso fue así, realmente. Lo hicimos de manera presencial, que ahora hablaremos un poquito de eso, pero fue una reunión súper, súper honesta de varias horas, donde ameritaba varias horas para entrar en profundidad en muchas cosas y fue súper bien, la verdad. Fue súper ahí bien. también entra un poco, supongo, nosotros lo vemos mucho, la cultura del feedback, que quizá en España y entiendo que en Latinoamérica en general somos un poco más reacios a ese feedback de los compañeros, a que los compañeros que en culturas anglosajonas es algo más común. Y Mm. Belvin te da esa capacidad de dar un feedback objetivo, donde no te están juzgando por si eres bueno o malo, simplemente están poniendo a relucir cuáles son tus comportamientos y es muy importante eso que dices tú de tener esas conversaciones, tanto para la vida privada, pero sobre todo también en la vida laboral, súper importante y todas las herramientas que nos ayuden a ello, pues claro, bienvenidas son. 100%. Y bueno, finalizando la tercera cosa menos fancy, menos bonita, es la organización. La organización para nosotros fue una clave magistral en poder también entender que no es lo mismo trabajar en presencial, porque en presencial al final hay muchas cosas que se resuelven en el momento y que te puedes apoyar más o menos de tecnología, pero están muchas reuniones ahí y con papel tomando cosas, que el papel queda ahí en la oficina o lo que sea, y aquí donde haya ese caos de herramientas, de tengo unas cosas en Drive, otras cosas en la otra nube, cada uno tiene cosas en su portátil,
ahí empieza el problema. Entonces, lo que es la eficiencia de la organización digital es una clave súper importante, el saber exactamente qué está en cada lugar. A nosotros nos pasó que al principio teníamos algunos discos duros con información, otras cosas estaban en Drive, estaba muy disperso, con poca estructura a nivel de nomenclatura para buscar cosas, y tuvimos que hacer este proceso, aparte, luego de la parte de Belvin, decir, mira, que también la gente estructurada realmente necesita poder encontrar las cosas fácil, y aparte de gente estructurada, simplemente para no perder tiempo, tan sencillo como eso. Entonces, cuando empezás a perder más tiempo en buscar algo que en lo que tenías que hacer con ese algo, es un red flag gigante que hay que empezar a solucionarlo. Y nosotros lo que hicimos fue estructuramos de nuevo, reorganizamos 100% el Google Drive, que en nuestro caso es donde guardamos todo, y eso fue un antes y un después también, porque ahora todo el mundo sabe bien exactamente cómo buscar las cosas, dónde está súper organizado, no se pierde nada de tiempo, ya no es un problema el dónde está X cosa, y organizar bien las tareas. ¿Por qué? Porque muchos miedos van también del lado de, y ahora la gente no va a trabajar. Porque si no se ve el trabajo de manera física, no, yo no voy a ponerte una cámara, o en nuestro caso no ponemos el contabilizador ese a ver si estoy moviendo el ratón o no. Para nosotros no, realmente no tiene mucho sentido, porque justamente estamos trabajando con adultos que si la parte de roles, el punto número 1 de la clave anterior, está bien definido, cada uno sabe cómo puede aportar, qué proyectos va a estar, y hay claridad, que la gente es autónoma. Y es, al menos en nuestra empresa, es el punto número 1, el lograr que cada uno sea autónomo, que puedan resolver cosas evidentemente, antes de tocarte el hombro y preguntar. Y esto se basa también en que haya cierta organización digital. Entonces, tener muy claro, desde links, o sea, no sé si a alguno le ha pasado, pero me pasan el link de Zoom, nosotros tenemos el mismo que es como creado especialmente para nosotros, todas las reuniones internas tienen el mismo, que es como si te dijera deficioprogram.com barra, en este caso puede ser Zoom, patata o lo que sea, pero que todo el mundo ya sepa eso, algo tan tonto como eso facilita el día a día. Desde eso hasta tener nomenclaturas para todo, para absolutamente todo, que ya todo el mundo esté consensuado, y una cosa importante es co-crearlo. El que la gente también esté siendo parte de ese proceso de orden facilita mucho para entender también cómo piensa todo el mundo y organizar algo en base a eso. Y otra cosa súper importante de aquí es por ejemplo, en este caso, las tareas que se tengan, también tenerlas muy bien organizadas, porque muchas veces pasaba que realmente nos ha pasado el tema de si pasan los días y pensás en X persona, ¿qué habrá hecho estos días? Capaz que no lo tenés muy claro. Y ahí es cuando empiezan las inseguridades de, la gente no está rindiendo, el rendimiento en remoto no funciona, pero eso es muy sencillo de solucionar cuando directamente, a priori, ya sabes, esta persona tiene que estar ejecutando este proyecto y vas viendo los avances porque está todo bien estructurado en la herramienta. Personalmente usamos ClickUp, es lo mejor que pudimos hacer desde que lo empezamos a implementar, y da muchísima, muchísima, muchísima claridad, sea en búsqueda de cosas como en entender realmente qué ha hecho cada persona, en qué momento, sin tener que andar persiguiendo. O sea, es algo que está ahí y todo el mundo tiene visibilidad de todo, de las emergencias, de las cosas que van surgiendo, de proyectos proactivos, permite que la gente vea la capacidad incluso que tiene el resto, la capacidad laboral, que no es lo mismo si todo el mundo ve que yo estoy hasta arriba de tareas toda la semana, pues probablemente antes de proponer incluso otro proyecto nuevo, va a poder mirarlo y decir, vale, no es el momento, lo voy a dejar como idea para el Q que viene, por decir algo. Y eso realmente ha sido súper clave para entender que no es lo mismo una estructura en presencial que remoto, pero que cuando se logra esta estructura en remoto, realmente hace la diferencia. Y por último, como aparte de las 3 claves, el bonus, digamos, es la parte de entender que no es todo ni blanco ni negro. Por ejemplo, lo que decía antes, la reunión de Belvin la hicimos presencial y está genial. Y es que ahí está la clave. Cuando, al menos lo que veo que pasa mucho en cosas que son o todo para un lado o todo para el otro, es que mucha gente dice, ¿para qué tengo que ir a la oficina? Hoy, por ejemplo, tengo que avanzar en un proyecto de X, imagínate un programador, digo, ¿para qué tengo que ir a la oficina si tengo que estar al contrario, súper focalizado en lo mío, sin que me interrumpan? Y hoy, o sea, tengo que avanzar en esto. ¿Por qué?
Entonces, cuando la gente empieza a no verle sentido a las cosas, también afecta la productividad. Entonces, nosotros hicimos al revés, en decir, mira, las cosas que son avance de los proyectos, vamos a hacerlo en remoto, 100%. Porque hemos notado que la gente está mucho más feliz, tiene mucha mejor conciliación vida personal y laboral, flexibilidad en nuestro caso también mucha de horario, y esa parte trae unos beneficios muy grandes, incluso de poder contar con hoy en día talento que ya no concibe el no tener esta parte de flexibilidad. Entonces, al final es una ventaja competitiva a nivel empresa bastante grande el poder ofrecer esta flexibilidad porque te quedas con talento que se tuvo que ir a otra empresa porque lo obligan a ir a la oficina y esto es una realidad y es así. Entonces, por ese lado es genial, pero la clave está en entender cuándo vamos a la oficina o al lugar donde sea, cuándo nos vemos presencial y que este tenga un sentido y que la gente vaya incluso con ganas de ir a ese encuentro presencial, sea por un team building, o sea porque hay que tomar una decisión importante, o sea porque en nuestro caso lo que usamos mucho es para las partes iniciales de los proyectos, la parte de brainstorming. Vimos que para esa parte inicial, hacerla de manera presencial nos viene genial. Por la dinámica que se genera, ha sido buena decisión. Genial. Entonces, la gente que quiere y que le gusta la parte inicial de los proyectos, dice, vamos a vernos presencial, que esto va a salir algo bueno de acá. Pero no es porque sí. Y esa es como una de las claves principales, es decir, vale, no poner las cosas porque sí, sino porque realmente tengan sentido. Y este fue el sentido que le encontramos nosotros a la mitad, no a la mitad, sino es un 90% remoto y ese 10% presencial, que sea con intención y con sentido. Claro, yo lo veo exactamente como tú. Parece que todo va por el camino de que lo ideal es lo híbrido, porque conjuga, digamos, lo mejor de los dos mundos. Obviamente, eso va a funcionar si, como tú bien dices, tienes esa tercera parte menos fancy, que es la organización, que claro, los equipos deben de saber cuál es su objetivo, cuáles son los pasos que tienen que dar, a qué se tiene que dedicar cada uno, pero obviamente existen multitud de herramientas de todo tipo que hoy en día nos permiten hacer eso, que te permiten trabajar de esa forma. Pero es verdad que hay ciertas cosas que van a ser mucho más efectivas en persona. Que se va a hacer incluso más rápido estando en oficina. Entonces yo también soy un defensor del trabajo híbrido personalmente por eso, porque, por ejemplo, si en empresas ya de tamaño grande que tienen bastante rotación de gente y entra gente nueva, pues no es lo mismo trabajar con alguien al que no has visto nunca en persona que no que alguien que de vez en cuando consigues con él en oficina, te tomas un café, hablas de las cosas a nivel personal, etcétera. Bueno, no dejamos de ser seres humanos. Entonces, también necesitamos esa parte. Entonces, no entiendo que todas las posturas radicales, tanto hacia un lado como hacia el otro, ¿no? Me hace gracia lo que decías del ratón, porque siempre me recuerda a un capítulo de Los Simpson en el que Homer Simpson ponía un pajarito que tecleaba en el ordenador, etcétera. Siempre se Tal ve que cual. los Simpson ya veían venir las cosas, ¿no? Pues en ese sentido, la gente necesita autonomía, la seguridad psicológica de la que hablabas antes, súper importante. La gente se tiene que sentir parte de algo, tiene que sentir que su trabajo aporta. Y obviamente en el entorno competitivo en el que estamos, el trabajo en remoto aporta mucha flexibilidad que la gente valora por encima del salario. Mucha Sí. gente va a preferir, nosotros hablamos en Belvin, hablamos con muchísima gente que dice, yo es que no me iría por mucho más dinero a otro sitio porque las condiciones que tengo aquí, que estoy 3 días, 4 días, los que sea, desde casa, puedo hacer esto, pues me vienen muy bien. Pero a su vez, hay ciertos trabajos que se van a hacer mejor, se van a hacer de forma más rápida, decisiones importantes donde todo el mundo está presente en oficina y soy parte de la decisión. Es como que me implico más porque estaba allí, lo hemos decidido, lo hemos hablado cara a cara como personas y ha surgido así. Entonces creo que es una buena reflexión y completamente de acuerdo con lo que dices. Pues sí, de hecho, los proyectos más disruptivos o con más impacto que hemos tomado este año han surgido de reunión presencial. La cosa está en no saturar de reuniones presenciales que a veces realmente no son necesarias, porque justamente en nuestro equipo al menos las ideas realmente sobran, entonces justo no es necesario tanta parte de presencialidad para eso. Pero es verdad que han surgido incluso en nuestro caso la mayoría estamos en Madrid y
cuando alguien de casualidad viene a Madrid, justo coincide esta casuística, y a veces ni siquiera es voy por algo en concreto a reunirnos por una decisión súper importante, es vamos a cuadrar todo para aprovechar esto que capaz que viene por un evento, pero aprovechar y que ya de paso se quede un par de días para avanzar en esto. O para un día ir a quedar a tomar algo y al otro día avanzamos en esto otro. Y capaz que en esa conversación previa del día anterior surgió algo que luego se retoma el otro día. Pero es o por casualidad que se arma así o porque realmente hay una intención interesante de que sea presencial, 100%. Ujú. Perfecto, fenomenal. No sé Mm. si tienes algo, a mí ya conocía el caso un poco, pero la verdad es que lo has aclarado bastante. Me ha quedado claro, estoy seguro que hay muchas empresas que de alguna forma u otra, aunque sean de otros sectores diferentes, pues han pasado o están pasando por lo mismo. Nosotros mismos en Belvin vamos a hacer una intervención este mes a finales en una empresa que va a instaurar el trabajo en remoto y tenía dudas que son lógicas y dudas por ambas partes, ¿eh? Tanto por los equipos que van a trabajar en remoto, que no saben muy bien cómo va a ser eso, como los managers o los líderes que dicen, antes los tenía todos aquí en oficina y ahora no sé muy bien cómo lo voy a hacer, etcétera. Entonces hay una parte que es muy práctica, como bien decías, de acuerdos, de tener todo ordenado, de tenerlo de alguna forma, pero también hay una parte que ahí es donde Belvin aporta, que es de decir, oye, este es el equipo que tenemos, de esta es la forma que tenemos que trabajar y eso crea, digamos, ese espíritu de equipo que creemos que se crea estando al lado y sin embargo nosotros sabemos que hay equipos presenciales que llevan años trabajando conjuntamente y no han trabajado el autoconocimiento, no se conocen entre ellos, se conocen a nivel laboral, pero cuando hacen dinámicas Belvin dicen, ostras, es que esto explica muchas cosas y me da armas para trabajar de una forma u otra. 100%. Súper, súper. Fenomenal, fenomenal. Pues no sé, tenemos a Lore ahí en el backstage. No sé si hay alguna pregunta. Hola, Hola Lorea, ¿qué tal? ¿Cómo buenas, estás? muy bien. Bueno, Sofía, muchas gracias. Bueno, reitero el agradecimiento por compartir tu caso. La verdad es que ha estado súper entretenido y sobre todo nos hace ver que a veces quizá buscamos como decisiones muy drásticas, ¿no? Equipo virtual no funciona, vamos a presencial, ¿no? O equipo presencial no funciona, no sé, lo cambiamos entero, ¿no? Y a veces si ponemos un poco la lupa en la composición, eso nos va a ayudar a realmente a ver cuáles son nuestras piedras y cómo podemos construir de nuevo. O sea que la verdad es que me ha encantado, me ha encantado. Y sí que han escrito algunas preguntas en el apartado de preguntas y respuesta. Algunas yo creo que ya han sido contestadas porque nos indican a ver qué miedos han sido los que las empresas tienen a la hora de implantar el teletrabajo. Y luego otra que me parece interesante es mirar un poco en el horizonte, ¿no? Mirar hacia el futuro y cuál va a ser la tendencia del teletrabajo. Yo creo que sí que, ¿no? Que ha venido para quedarse, pero ¿va a haber más equipos virtuales o vamos a hacer más híbrido? ¿O qué creéis que va a ocurrir ahí? No sé si Pues, quieres hablar tú, Sofía. Luego comento yo una cosa que quería decir. vale, pues, a ver, que esto es en base a lo que evidentemente creo y lo que veo en diferentes tipos de empresas, ¿no? Pero realmente creo que va a quedar el modelo híbrido 100%, porque a la empresa le va a rentar más, incluso tener un equipo hasta internacional, que hoy en día plataformas de trabajo, llamale de freelancers incluso, porque también es otro tema ese que no da para entrar aquí, pero cada vez más las personas trabajan en un par de proyectos, dos, tres. Y eso también es otro discurso a hablar en otro momento, pero eso que pasa también. Entonces, creo que realmente va a ser más efectivo el que sea híbrido e incluso en momentos muy clave pagar los gastos de traslado de las personas correspondientes hasta incluso asumir los costes, por ejemplo, de una oficina física y que sabemos que no son pocos, y tener a todo el mundo haciéndole ir cuando no es necesario realmente para la mayoría de las cosas. Conclusión rápida,
creo que híbrido va a ser la clave, porque no podemos tampoco obviar que somos personas. Y al menos, bueno, seré por investigadora de recursos, pero a mí me encanta la parte presencial. De hecho, muchas veces digo, es que esto lo haría presencial, guau. Y después efectivamente vuelvo a lo mismo y digo, no, no, espera que no es por aquí. Pero las intervenciones presenciales se vuelven mucho más potentes. Entonces, prefiero 100% así. Para mí, híbrido 100%. Sí, yo por añadir una cosa, Sofía, el otro día hablábamos con el representante de Belvin en México y nos comentaba de un concepto que es la uberización intelectual, que es que antes trabajábamos en una empresa, lo habitual era trabajar en una empresa durante un periodo muy largo, ser identificado con la empresa y cada vez más la gente va a trabajar por proyectos y no solamente en trabajos donde lo vemos más claro como desarrollo de software, etcétera, sino en multitud de sectores donde hoy trabajo contigo en este proyecto y mañana con otro en otro proyecto, y eso va a implicar obviamente mucha parte de trabajo en remoto porque no puedes, ¿qué quiere decir? Pues si trabajas con una empresa de Cádiz y estás viviendo en Coruña, pues igual tienes que irte a Cádiz un día, pero no puedes estar haciéndolo. Entonces, eso por un lado. En Estados Unidos calculaban que en el 2035 el 50% de los trabajadores eran freelance, con lo cual trabajarán en algún sitio o en otro, pero gran parte de las veces desde casa, con lo cual es algo inevitable. Y estamos trabajando en Belvin, lo adelanto ya, hemos hecho un estudio de comunicación intergeneracional en empresas y cómo trabajar en empresas que tienen trabajadores de diferentes generaciones, desde baby boomers a X, millennials, Zetas, y cómo se comunican entre ellos. Y ha salido una cosa que es que la gente, sobre todo generación Z o incluso los millennials, valoran mucho esa flexibilidad y ese poder conciliar la vida laboral con su vida personal y el trabajar desde casa. Lo cual no implica que si alguien quiere ir a oficina y la empresa tiene las oficinas, pueda ir a oficina. No se trata de mandarlos a casa y castigarlos, pero se trata de encontrar ese equilibrio que yo creo que no es bueno que esté muy polarizado. Es decir, que no esté 100% presencial, pero 100% remoto tampoco parece ser la solución adecuada. Entonces, pues eso. Haremos un webinar, yo creo que en septiembre lo vamos a poder tener hecho, el de empresas con trabajadores intergeneracionales, y hablaremos un poquito de esto también, seguramente. Pues hay otra preguntita que os lanzo. Nos preguntan que, Sofía, a ver si nos podrías detallar cómo se ha combinado Belvin con las entrevistas de desempeño, qué etapas y procesos se ha llevado a cabo. No sé si se ha hecho ahí ese match. Vale, te refieres a entrevistas, o sea, a la parte de evaluación, ¿no? Sí, O de la previa contratación. yo entiendo que es de la evaluación, así Vale, lo pues entiendo yo. la evaluación lo que hicimos fue primero meter Belvin como tal, o sea, todo el mundo sabía que iba a suceder la parte del feedback 360 como tal, pero antes de eso metimos Belvin. Entonces, lo que pasó fue que facilitó mucho las conversaciones de feedback. Fue simplemente eso, no hicimos dos cosas por separadas, sino que cuando en la misma sesión al menos así lo implementamos nosotros y la primera vez que lo hicimos, pero en la misma sesión de dar el feedback de Belvin, se abrió pie a conversaciones de feedback anuales en este caso. Y fue donde hicimos el mejor match. Obviamente son reuniones más largas, que no es solamente te doy el feedback y lo otro. Y lo que hacíamos también era darle el Belvin, el informe antes, para que la persona también lo pueda leer y hacerse una idea, como ya previamente había estudiado, le habíamos mandado toda la parte de qué significaba cada cosa, etcétera, que lo puedan echar un ojo al inicio solos y luego ese feedback en conjunto, pero lo hicimos unido y realmente nos funcionó genial y este año lo vamos a hacer así de nuevo. Ujú. Interesante. ¿Da tiempo a uno más, Roberto? Sí, yo creo que tenemos ahí Vale, es el que la gente descuento ya. se está animando ahora, se está animando ahora la gente. Es que me parece interesante también abrir este melón.
porque comentan por el chat que es muy interesante la casuística de personas que trabajan en diferentes proyectos y puede ser como más ágil, ¿no? Trabajar en virtual. Pero claro, viene el pero aquí, ¿no? ¿Cómo se les hace partícipes de los valores y de la cultura de la organización, ¿no? Porque ahí se puede quedar como un poco perdido. ¿Cómo se puede solventar esto? Mira, nosotros lo tenemos, eso fue uno de mis principales miedos porque tenemos personas que trabajan en varios proyectos y la verdad es que afortunadamente hemos podido resolverlo súper bien. El cómo, por ejemplo, el primer punto inicial de todo realmente fue Belvin, porque abrió conversaciones de todo tipo, pero la clave del por qué esto es importante es porque la conversación se dirigió a qué te motiva a ti. Entonces, lo que hicimos fue hacer match entre lo que la empresa podía dar y el horizonte que podía tener y realmente los proyectos a los cuales estábamos dándoles a cada persona. Entonces, el hacerlo parte de es, obviamente, que entienda qué hacemos, para qué y todo eso, porque no es lo mismo meterte como a una empresa como freelancer, a diseñar un logo y ya está, e irte. Nosotros tenemos personas que colaboran con nosotros, pero de manera a largo plazo. Y eso fue una de las claves, entender que a ellos siempre los incluimos en todo a largo plazo total, en decisiones también, y los proyectos que se le asignan son en base a sus preferencias siempre, no es solamente lo que necesitamos, sino que trabajamos como un equipo unido y facilitamos el tema de que cuando ellos trabajan en otros proyectos puedan traer ideas de otros proyectos aquí y que se les valoren esas ideas y viceversa, evidentemente, pero muchas veces se da esa casuística de manera súper natural decir, justo ayer tuve este caso aquí y lo podemos implementar de esta manera porque y enriquece muchísimo más que haya personas también que trabajen en otros proyectos. En nuestro caso se ha dado así y el vernos presencial cada tanto ha ayudado también, evidentemente, pero la conclusión es hacerlos partícipes de la estrategia, hacerlos partícipes de los objetivos a largo plazo y hacer un plan de carrera con cada uno independientemente de si es freelancer o no. Y ese plan de carrera implica el dónde estás ahora, qué cambios podemos ir haciendo a lo largo del año para que cada vez te sientas más a gusto. Y eso fue para nosotros la clave súper indispensable. Qué Claro, bueno. yo veo muy bien esa diferencia entre trabajar en un proyecto o verlo a largo plazo y Sí. que es algo también atractivo para el propio freelancer, porque sabes que estás en una empresa donde te valoran por X cosa en la que eres bueno, eres buena y vas a trabajar en proyectos que te van bien. Entonces es un beneficio mutuo, por así decirlo, y entiendo que cuando hablábamos de esa uberización intelectual hablábamos un poco, o el compañero Jaime, lo decía un poco en ese sentido, de decir, no va a ser posible muchas veces el que esa persona esté el 100% de tiempo en esa empresa porque o la empresa no se lo puede permitir o las circunstancias no lo dan, pero sí que vaya haciendo trabajos que además son atractivos para esa persona, que los hace bien, que están basadas en sus fortalezas, etcétera, y va a ser beneficioso para la empresa y más aún lo que comentaba Sofía, de que aparte trae conocimiento del mercado, de lo que está sucediendo, etcétera. Entonces, bueno, E sí. incluso de otros mercados. Nosotros, sabes que los insights que tenemos más interesantes son de justamente que las personas no estén sesgadas, porque si tú estás solo en un proyecto, solo en una industria, muchas veces, a pesar de que tenés más conocimientos profundos de eso, es verdad que hay más sesgos también. Y el que si una persona está en la industria de la música, en la industria de cine o lo que sea, que no tiene nada que ver, aparte de que tampoco hay competencia directa, lo cual facilita muchísimo las cosas, eh, traen ideas fuera de la caja totalmente y que son aplicables muy, muy rápidamente. A nosotros nos ha facilitado muchísimo eso, 100%. Pues si os parece, Genial. termino con una reflexión de Dalia, que aprovecho a saludarte ya de paso. Es que me ha parecido muy interesante y lo voy a leer tal cual, ¿eh? En un proceso actual que estamos llevando a cabo con una empresa tecnológica, Belvin ha ayudado a la dirección a reconocer que hay empleados que trabajan mejor en remoto, sobre todo cuando por exceso de roles se ha visto toxicidad o choque en el clima organizacional y son talentos top que merecen ser reacomodados. Que es verdad que Belvin también ayuda a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Si realmente en el entorno físico
en vez de generar las fortalezas que tienen esas personas, están haciendo todo lo contrario. Entonces, bueno, a la hora de tomar decisiones también nos podemos guiar con la metodología Belbin. Me parece muy interesante este aporte. Sí, desde luego, sí. Fenómeno, pues yo creo que justo a las 5:01, con un minuto de retraso de añadido, pero damos finalizado el webinar. Sofía, infinitas gracias. Ha estado súper interesante el caso, la historia que nos has contado. Os deseamos lo mejor, seguro que os va genial y ojalá nos veamos también en el futuro en un webinar sobre cualquier otro tema que podamos tratar. Y nada, lo dicho, gracias Lorea también a ti por estar ahí entre bambalinas y muchas gracias a todos los asistentes, que tengáis buena tarde. Muchas Muchas gracias. gracias.